CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática en todo Costa Rica que siguen la señal de la 89.1 FM de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio y en @Jonathan Prendas? De todos los temas que abordamos, analizamos, que hacemos esa catarsis para saber por dónde está caminando Costa Rica en un sentido muy claro. La democracia tenemos que fortalecerla sí o sí. Y para eso tenemos que tener pues claridad de qué está pasando en el país, cómo podemos hacer para entre todos sumar y hacer de este un mejor lugar para vivir y también para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy tenemos un invitado que ya es habitual en Red Democrática, que ya ustedes conocen a profundidad, don Iván Barrantes, porque le hemos pedido acá en la mesa de producción de Red Democrática hacer un análisis de coyuntura. ¿Y por qué en este momento? Porque se han estado dando muchos vaivenes en la política, muchos vaivenes en la agenda temática de los medios de comunicación, muchos vaivenes de las necesidades de primer orden que tienen los costarricenses que están siendo analizadas por distintas casas encuestadoras y todo suma una pintura que necesitamos tener claro qué es lo que está pasando para poder seguir avanzando y tomar buenas decisiones. Por eso es que hemos invitado a don Iván para poder entender qué pasa en Costa Rica en este momento. Saludos, don Iván Ibarrantes, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Saludos también, gracias por la invitación. Un placer siempre estar con vos aquí en tu programa Red Democrática. Yo me tuve que conectar el teléfono, tuve un problemita técnico en el computador, pero aquí estamos, se ve perfecto y se escucha perfectamente. Eso es lo importante. Todo perfecto, gracias a Dios, todo muy bien y agradeciéndote por el espacio, Iván. Ok, bueno, aquí estamos. Usted dice, ¿por dónde le entramos? Iván, ¿qué está pasando en Costa Rica? ¿Dónde está puesta la atención, primero de la gente y después del foco político? Porque no necesariamente están en el mismo punto de la hoja y eso puede explicar muchas decisiones y muchas faltas de decisiones en función de lo que la gente ocupa. ¿Qué está pasando en Costa Rica en este momento? Bueno, estamos viendo un proceso, el fin de una era, que llamo yo, ¿verdad? Recordemos que el país que hoy conocemos es un país que se construyó en los últimos 70 años, a partir de lo que conocemos como la Segunda República, en un modelo que algunos llaman el Estado Social de Derecho o el Estado de Bienestar, un modelo muy construido bajo la premisa de ideas del mundo social cristiano, el mundo social demócrata, el aporte del Partido Comunista, la Iglesia, un modelo anclado en el concepto de la solidaridad, la igualdad, la equidad, y pues que tiene unos 20 años o más de estar haciendo aguas, que llamo yo, ¿verdad?, y de estarse deteriorando, y que nos ha colocado en una posición un poco comprometedora, ¿verdad?, comprometida. Pasamos de ser una sociedad bastante equitativa a ser la sociedad más desigual de Latinoamérica, y la más desigual de los países OCDE, que es yo con eso del OCDE nunca he estado muy, no sé ni para qué sirve, pero por lo menos sirve para compararse. Yo me horroricé en la última gráfica que vi, que son los datos del 2022, es un país más desigual que Chile. Eso, Jonathan, estimados, eso es mucho decir. Pues que hemos tenido la oportunidad de vivir en un país como Chile, yo viví ahí 8 años, sabemos de lo que estamos hablando, una sociedad muy desigual, muy segregada, muy clasista, muy poco solidaria. Uno se horroriza cuando ve que nuestro país, su indicador, su coeficiente de Gini, es mucho más malo, por decirlo así, que el de Chile, que el de México, que también es mucho decir. Entonces, lo que había sustentado las bases, los pilares de esta sociedad, se han venido deteriorando y uno lo ve en diferentes indicadores. Sistema educativo, donde pasamos de tener una educación pública de calidad, educación pública gratuita de calidad, que le permitía a cualquier hijo vecino, a cualquier muchacho
hubiera nacido, viviera en cualquier barriada, poder crecer, desarrollarse y tener los accesos a un mundo de oportunidades. En los 80s, en los 90s, yo empecé a trabajar del 89 y ya en el 92, 93 tenía un cargo gerencial importante en Coca-Cola. Y cuando usted veía a su alrededor, pues lo que veía era un montón de gente que venía del sistema público, ¿verdad? Por eso la tasa de profesionales que hablaban inglés era un poquito baja en aquella época, porque el sistema público, lo que lo diferenciaba del sistema privado, es que el tema del inglés, pues, si uno no lo hacía por cuenta personal, realmente costaba que alguien que estuviera en el sistema público fuera bilingüe, ¿verdad? Esa fue la gran diferencia siempre con los colegios privados, o por temas ya más culturales, ¿verdad? Como lo puede ser el colegio de Weizmann, que era para los judíos, el Humboldt para los alemanes, etcétera, ¿verdad? Ese sistema permitía que el talento se desarrollara y entonces se daba lo que llaman la movilidad social. Que la movilidad social lo que permite es que un sujeto X, no importa su apellido, dónde nació, su sistema familiar, puede moverse en la pirámide hacia arriba, escalar y cambiar su estatus o su condición social en el tiempo. Y eso era usual, y eso se ha ido perdiendo, y hoy por hoy estudiar en una escuela o colegio público es casi que hipotecar la vida, porque salís mal preparado, ya la calidad de los profesores, la famosa niña que tenía uno de la escuela y que era prácticamente la que te formaba. Y yo con la mía tengo una relación súper especial, que todavía hasta el día de hoy sigue viva y nos seguimos comunicando. Y pues en mi mente, lo que yo, más o menos las bases de cómo escribir, cómo hablar, el aritmético, todo vienen de ahí, de esa formación. Eso es lo que entonces, al deteriorarse, lo que ha generado es que la movilidad social se deteriore, se pierda, y entonces un montón de gente de diferentes barriadas, nombrémosla, León 13, Sagrada Familia, Aguantafilo, Los Atillos, Baradí, vamos a la ruralidad, ¿verdad? También no pueda tener esa movilidad social y empieza una suerte de estancamiento que se da en todos los niveles y ya empezamos a ver un problema de deserción. Hasta el punto que hoy existen 2 millones de personas aproximadamente que no sacaron su bachillerato del colegio. Así es. Entonces, cuando vos ves que el país pasa a un modelo de desarrollo anclado en un modelo de zonas francas, de libre comercio, donde el mundo empieza a obligarte a tener un segundo o tercer idioma, habilidades para el manejo de la tecnología, habilidades blandas para poder hacer trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, etc. Toda esa masa se está quedando rezagada con respecto a las necesidades que el mercado está imponiendo, y eso que no ha explosionado todavía todo lo que es el tema de la inteligencia artificial. Cuando eso suceda, yo le cuento un cuento de lo que puede pasar aquí. Entonces, tenés un deterioro en el sistema, en la columna vertebral del sistema, que era que permitía que cualquier hijo vecino, con actitud, con condiciones, con esfuerzos, pudiera escalar en la pirámide social. Paralelo a eso, tenías un sistema de salud público de calidad que te permitía atenderte, te permitía tener calidad de vida. Yo siempre les digo a algunos amigos que yo no recuerdo en mi casa que se discutiera por un presupuesto de salud, de pagar un seguro privado, o de educación, pagar una escuela, un colegio, etc. O sea, hay una gran masa de ciudadanos que podían respirar, o sea, estaban un poco oxigenados, porque esos 2 rubros, el Estado prácticamente los ponía a disposición y eran de calidad. El modelo de salud de Costa Rica es de clase mundial, y así está comparado, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los expertos. Comparativamente hablando, no había nada que envidiar a sistemas de otros países más desarrollados, y el sistema educativo ni que se diga. Y eso usted lo veía, yo que tuve la oportunidad de convivir con personas de varias partes del mundo por trabajo, cuando habían convenciones, cuando habían reuniones globales, y tal vez no globales, llamámosle regional, de Latinoamérica, uno veía inmediatamente la diferencia entre el performance, el perfil. Éramos 3 nacionalidades a las que realmente éramos como muy parecidas, y había una diferencia con respecto a los demás, que era Argentina, Uruguay y Costa Rica. ¿Por qué? Porque venimos de ese concepto
de movilidad social, una sociedad más heterogénea, menos clasista. Un poco la problemática en Argentina, y es la razón por la cual gana Milei, es que el modelo argentino se desarrolló con un Estado muy presente y le permitió a un montón de gente accesar un montón de cosas que en situaciones normales no lo harían. ¿Qué es un montón de cosas? Un empleo, posiblemente para toda la vida, una pensión, una casa propia y tener cierta estabilidad, cosa que las nuevas generaciones no están teniendo, y por lo tanto todo ese grupo entre 20 y 40 años o vive con sus padres o terminan trabajando en una cosa que no estudiaron o terminan de apretados, que llaman, y con lo que llamamos nosotros son sueños de opio, sueños, frustraciones, porque sus sueños de independencia económica, social, aspiracional, están frustrados porque ya el sistema no está funcionando. Usted le habla a un joven hoy de 24, 25 años, Estado Social de Derecho, y le va a decir, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Porque yo no tengo trabajo, no me puedo pagar los estudios, no veo el momento en que pueda independizarme, seguiré viviendo con mis papás, quién sabe hasta cuándo. Y entonces hay un choque, ¿verdad?, entre la realidad que está ocurriendo y más o menos de dónde venimos. Entonces esos dos pilares, educación y salud, totalmente deteriorados. La seguridad, totalmente deteriorada. De hoy por hoy, que ese es otro número que a mí también me horrorizó, nuestra tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ya prácticamente este año va a ser igual a la de Guatemala. Exacto. O sea, eso, exactamente, eso es mucho de eso. Cuando usted era un país cuya tasa por cada 100.000 habitantes andaba entre 8 o 6 personas, o ya va casi a 20. No fue nada muy parecido a Chile. Chile anda entre... Ahorita están horrorizados porque de 2,4 pasaron a 6,8, imagínense, ¿verdad? Pero estos temas impactan no tanto por el valor absoluto, sino se duplica, ¿verdad?, el número, entonces la sensación es muy complicada. Entonces tenés una seguridad que lo preocupante, los pilares, lo que permite que exista inversión extranjera en este país, a pesar de que es un país caro, es un país complicado para hacer negocios, una tramitología, pero sí, una cosa horrorosa, de las peores del mundo, yo creo. Las condiciones, las dos ventajas competitivas que permiten que sea atractivo invertir e instalarse aquí eran educación, porque permitía entonces que en términos generales el recurso humano fuera muy bueno. O sea, en términos promedio, un nacional tiene más productividad que un chapín, que un salvadoreño. No porque sean mejores o peores, sino porque el sistema educativo ha permeado de tal forma que por probabilidades permite que exista más calidad en términos generales. Entonces hay un recurso humano educado, bueno, con actitud de trabajo y una seguridad tanto jurídica, a nivel de que aquí no hay sorpresas, aquí no es Nicaragua, o Venezuela, expropios, Chávez, esas carajadas, tanto jurídica como a nivel de seguridad ciudadana, delincuencia. Entonces, una empresa para instalarse y decirle a uno de sus ejecutivos moverlo de, ponele, México, el DF, a San José, Costa Rica, eso es un premio, o era un premio. Porque si bien es cierto, el DF o Sao Paulo, Brasil, son más ciudades que San José 1000 veces, allá tenés que andar con carro blindado, guardaespaldas, no puedes ir a cualquier lado. Y yo siempre le digo a la gente que en el modelo de expatriado, uno no es el que decide la esposa. Cuando usted lo llevan al primer house hunting o exploratorio para ver el país y lo quieren trasladar, la decisión, si la señora dice, ¿cómo vas a traer a use cualquier palabra, a este lugar, nada que ver, ahí se murió el negocio. Porque nadie se va a otro país que ya per se es un cambio incómodo a estarla pasando mal, porque la estabilidad familiar ya empieza complicada, porque el lugar no es atractivo. Y el atractivo siempre parte de 3 cosas. 1, seguridad. 2, ocio y entretenimiento, o sea, que hayan cosas que hacer, ¿verdad? Y 3, calidad de vida en términos generales, que eso lo graficas en diferentes cosas, en diferentes elementos. Nosotros estamos perdiendo esas ventajas competitivas. Ya en términos promedio, el recurso humano no es tan bueno, está quedando reducido para los que pueden estudiar en colegios privados, que es el 5% del universo de estudiantes. Nada. Por ley de probabilidades es imposible que todo el talento esté concentrado en ese 5%. O sea,
empezás a ver el fenómeno, lo que llamábamos en Sudamérica, el fenómeno de la mediocridad. ¿Qué es el fenómeno de la mediocridad? Por probabilidades no puede estar todo concentrado en la clase alta, en términos de calidad de educación o calidad de recursos humanos. Empezás a promover un montón de sujetos que lo logran hacer por networking, pero no necesariamente tienen el talento. Y ese es el famoso refrán cuando vos decís, o es un gerente, un CEO dice, ¿cómo diablos ese maje está ahí, verdad? No tiene. Pero es por eso, porque cortaste la posibilidad de accesar a un universo de talentos, porque el sistema lo deterioraste. Entonces, si nosotros tenemos esas dos ventajas competitivas, la seguridad ciudadana y la educación pública de calidad, dentro de unos 5 años tal vez no va a ser atractivo venir a invertir o instalarse en este país. Porque esas dos cosas son lo que fundamentan, y compensan otras cosas como el costo de la energía, ¿verdad? La carga social de la fuerza laboral nuestra es de las más pesadas de Latinoamérica, temas impositivos, etc. ¿Ibas a decir algo? Sí, este análisis que estás haciendo, eso es como en lo técnico, los indicadores nos hacen lucir, pero la pregunta es si esa realidad de los indicadores, de las estadísticas, se percibe en la sociedad o no, o es más bien el fenómeno de la rana que está siendo cocinada a fuego lento, que no está viendo los cambios profundos que se están haciendo y que van a terminar por deteriorar la sociedad en la que vivimos y por ende la democracia en la que nos hemos coexistido. Y más allá de eso, que eso es una columna, si la gente lo está percibiendo, ¿el sector político lo está percibiendo o está en la misma lógica del apaga-incendios diario y no está viendo el deterioro profundo en el que está cayendo el país? Creo que sí lo están viendo, pero no se está tomando la línea correcta. Los países son como empresas. Así como una empresa tiene un modelo de negocio, un país, un estado tiene lo que llamamos un modelo de desarrollo. ¿Qué es un modelo de desarrollo? Bueno, cómo yo voy a generar yo más ingresos, vía ventajas competitivas, y cómo administro mis costos y recursos de una forma eficiente para que ese diferencial permita que haya riqueza, productividad y riqueza. Cuando usted no entiende que el modelo de negocio se agotó, casos como Kodak, por ejemplo, o como Blockbuster no la vio venir con el streaming y cuando se dio cuenta estaba quebrado. Aunque hoy las tiendas de video siguen existiendo en las barriadas, porque la gente se pierde, la gente cree que pagar los $16 de Netflix es algo muy normal y todo el mundo lo puede hacer. Hay ciertos hogares donde esos $16 puede ser la diferencia entre comer la última semana o no, ¿verdad? Entonces la gente se desubica. Yo le llamo cultura burbuja, ¿verdad? Cuando estás ensimismado en tu mundo y te olvidas que el mundo es más allá que tu condición. Le pasó a Kodak, quebró prácticamente porque no entendió que el tema de los teléfonos celulares iba a permitir entonces generar todo lo que se generaba con el negocio de ellos de reveladores de fotos. Pero los países son iguales. Nosotros tuvimos visión cuando decidimos pasar a un modelo abierto al mundo y ya no tan basado en café, banano y no me acuerdo cuál era el otro que nos sustentaba en esa época, a un modelo mucho más abierto y muy fundamentado también en servicios. Y es aquí donde nace todo el concepto de zona franca y otros, ¿verdad? Pero ya ese modelo no es suficiente. Está agotado. Y lo ves en los indicadores. O sea, todos los indicadores te dicen que está agotado. Aunque en los números macro pareciera que es muy bueno, pero es engañoso. Por ejemplo, el tema del empleo. Entonces, con bombos y platillos dicen, hay menos desempleo. Pero ya cuando usted escarba, dice, no es que hay menos empleo, menos gente está buscando trabajo. ¿Por qué menos gente está buscando trabajo? Esa es una gran interrogante que todo el mundo tiene. Mi teoría es que el narco, el crimen organizado, se está convirtiendo en el principal empleador de este país, como incluso de México. Está entre los 5 primeros empleadores del país. Esas cosas solo tienen explicación en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, donde hay un flujo de remesas de afuera. Y entonces, yo conversaba ayer con nuestro jefe, Andrés Quintana, y le decía, en Honduras, en las costas, en la parte del aceite, de la tela, es muy usual ver hogares donde viven 10, 12 fulanos y ninguno trabaja. Y viven la vida, pero usted no tiene idea, ¿verdad? Aquello es un folclorio. Y uno dice, ¿de qué viven? Y los mismos tipos te responden, fulano está en el barco, dice que manda la plata. ¿Verdad? O fulano está en New Jersey,
en Honduras es New Jersey, y es el que manda el dinero. Entonces, ese dinero que mandan ahí, de ahí chupan todos, que llamo yo, ¿verdad? Entonces, esos tipos no andan buscando trabajo. No es el caso nuestro, nosotros no tenemos una industria de remesas fuerte, es de las más pequeñas, porque el tema migratorio no ha sido un tema, por dicha, dado la estabilidad que se ha tenido como país. Entonces, si hay 200,000 personas que dejaron de buscar trabajo, y entonces el mercado laboral se pesaba 10, ahora pesa 8, evidentemente al pesar 8, la población ocupada tiene más peso en el pastel, y ahí es donde ese número engañoso de que el desempleo bajó no es tan así. Si hiciéramos el ajuste, el desempleo, y Gerardo Corrales ha hecho ese ejercicio muchas veces, nuestro compañero y amigo Gerardo Corrales, y la tasa, y Álvaro Ramos también le ha metido cada vez este tema, la tasa real anda entre el 15 y el 16 de desempleo. Entonces, hay Nicanor Parra, que era un tipo brillante, un chileno, poeta, decía, la trampa de los promedios. Aquí hay un pan, y somos 3, en promedio nos tocó 1/3 cada uno, pero con 1/3 nos morimos de hambre. ¿Entendés? Entonces, la trampa de los promedios, la trampa de los números, si hay algo donde uno puede hacer magia, es con los números, y especialmente en contabilidad y finanzas. Entonces, pueden lucir bien bonitos. Exactamente, en blanco y negro lucen bonitos, pero es como la merula, es como los carros cuando tienen un golpe y le ponen merulas. Usted empieza a escarbar, lo que encuentra es el hoyo, ¿verdad? Y ya lo visual se perdió. Es igual que el tema del crecimiento de la actividad económica, está totalmente sustentado en zonas francas, y en zonas francas está totalmente sustentado en la industria de dispositivos médicos. Neto, eso solo beneficia a aprox 70,000 personas. O sea, no es lógico ni sano que exista crecimiento, pero ese crecimiento no degenera en una generación de empleo, que es lo que nos está pasando, porque claro, al estar sustentado y concentrado el crecimiento en el modelo de zona franca, que es el 13% de la actividad económica, y dentro de zona franca, en lo que representa más o menos el 60-70% de la actividad, que es dispositivos médicos, el beneficio de ese crecimiento se queda muy concentrado. Y si nos vamos a actividades del régimen definitivo, que llaman, lo que está creciendo realmente es vehículos, y la gente está comprando vehículos como loco. Esas cifras que dieron en la Expo Auto son de terror. O sea, que se hayan vendido más de 60,000 carros en una feria de autos, y uno dice, ¿y la plata de dónde viene? Porque esa es la gran pregunta, porque lo que está creciendo es eso, lo que es comercio, y temas asociados con boletos aéreos, de la gente está viajando más, porque sale más barato los dólares, ¿verdad? Por eso ir a Colombia se ha puesto tan de moda, porque entre la depreciación del peso colombiano y la depreciación del nuestro, ir a Colombia te puede salir 50% más barato cualquier cosa, incluyendo ya boleto aéreo, que comprarlo acá, especialmente lo que es ropa. Entonces, al estar actividades que no son tan generadoras de empleo como es la actividad agrícola, como es la actividad de la construcción, estamos en un escenario medio artificial, es como un espejismo, ¿verdad? Ahí quiero hacerte un paréntesis, Iván. En ese espejismo que acabas de mencionar, me llama la pregunta de, entonces, ¿cómo está subsistiendo la sociedad en este momento? Porque hay uno que es clase media alta, que está en gerencial, que está en transnacionales, que está en zonas francas, que tienen su negocio. Hay clase media que cada vez es menos, que se centra mucho en funcionario público, que ha estado estable hasta que se hizo el congelamiento de salarios, donde ya se puso un poco más complicada la cosa, pero hay un porcentaje muy alto, cerca del 45%, más o menos, depende de dónde se vea el número, de informalidad, que es sálvese quien pueda como pueda. ¿Cómo está saliendo adelante el país? Hay un fenómeno muy curioso, que lo he reflejado en el comercio, que si bien es cierto, no hay generación de empleo, es un crecimiento concentrado en ciertas actividades, hay mucho circulante en la calle. Mi amigo del alma, en paz descanse, Mariano Figueres, exdirector de la DIS, en un ejercicio bien riguroso que hicieron en su momento, que puedo estar hablando de 2015, se estimaba que la cantidad de dinero que circulaba por prácticas no ortodoxas, poco ortodoxas, por decirlo así, ¿verdad? Llámese lavandería, este país es una gran lavandería, es muy fácil lavar dinero. En aquella época se estimaba el número en $4,000 millones, 2015, sin tener el auge que estamos teniendo ahora, que pasamos a ser el mayor exportador de coca del mundo, ¿verdad?
somos una gran bodega, un gran centro de distribución por la porosidad de nuestras fronteras, porque nuestro sistema de seguridad es de juguete, ¿verdad? Yo siempre he dicho, al crimen organizado le había agarrado tarde de venir aquí, porque aquí no hay ni ejército, ni policía represiva, como puede ser las policías de Centroamérica, que son el remanente de ejércitos que combatieron y tuvieron lucha. Ni resguardo de fronteras. Tanto, a uno un carabinero en Chile lo agarra y inspira respeto de entrada. Uno realmente, ¿verdad?, se siente ahí un poco intimidado. Entonces, no tenemos ejército, no tenemos policía represiva, y el sistema de inteligencia, que un país que tiene estas dos características iniciales debería blindarse con un sistema de inteligencia de clase mundial, y por eso los cubanos siguen sobreviviendo, porque después de la Mossad israelita, el sistema de inteligencia Cuba es el mejor del mundo, le ha dado tanda a los gringos. El sistema gringo no es tan bueno, o sea, todavía está por encima de ellos los ingleses y los franceses. Nosotros no tenemos un sistema de inteligencia de verdad. Más bien, todas las administraciones que yo tengo memoria andan viendo a ver si cierran la DIS, que es policía política y no sé qué hablas, cuando realmente, si no tenés ejército, si no tenés policía represiva, tenés que blindarte en la tecnología de los sistemas de inteligencia para poder prever cosas. Entonces, usted es un criminal de nivel, que llamo yo, y usted empieza a hacer el diagnóstico y dice, bueno, las fronteras súper porosas, no hay ejército, no hay policía, no hay sistema de seguridad, no hay tecnología, son corruptibles, ¿verdad? Yo no sé cuánto está ganando por ejemplo, un guardaparques, pero tanto que se habla que trasiega mucha droga en ciertos parques nacionales, debe ser súper fácil sobornar a un guardaparques con lo poquito que puede ganar. Realmente va a depender de los valores y de la rectitud del sujeto, pero si es por plata contra plata, igual los policías con la nueva ley de empleo público ganan 400.000 millones. Eso es una burla totalmente para alguien que tiene que prácticamente exponer su vida para garantizar seguridad a la ciudadanía. Entonces el crimen organizado está muy infiltrado y como es fácil lavar dinero, según los entendidos, entonces de aquí lo que hay es un montón de circulante nada bueno, plata mala que llaman. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando estuvo la pandemia y todos los bares que no tenían patente de restaurante, las mal llamadas cantinas, estaban empezando a cerrar, si no tenían la patente de restaurante no podían operar, un primo me dijo, se le ocurrió una idea de decir, mira, ¿por qué no hacemos una investigación y ver cuáles se pueden comprar? Yo, mira, no está tan mala la idea. En algún momento la pandemia se tiene que terminar y cuando se termine, vuelve toda la normalidad. Era un tema de tener la espalda financiera. Y empezamos a hacer el tour, a visitar diferentes lugares, y lo que a mí más me llamó la atención y realmente me sorprendió, porque eso es como cuando uno no está buscando casa. Usted pasa por todo lado y no se da cuenta. Cuando usted empieza a buscar casa, se da cuenta todos los letreros de se alquila, que existen, que en condiciones de no búsqueda de casa usted lo vio. Entonces, en estas cosas pasa mucho eso. Entonces, empezamos a ver la existencia de contabilidad B en todos. Y la contabilidad B, donde se reflejaba el efectivo, de las transacciones de efectivo que los lugares recibían, promedio era el 70% de la ecuación. Y ahí es donde yo vengo, uno paga en efectivo, yo difícilmente ando pagando en efectivo, uno cree que eso ya no existe, eso no es así. Y entonces ya usted se pone curioso, entonces ya uno iba y uno se sentaba y uno ya empezaba a ver los sujetos que llegaban, más o menos las fachas, ¿verdad? Y las pintas que dice uno, y ya uno le caía inmediatamente, pues que mucho de esa clientela era clientela que se manejaba en efectivo por actividades poco, ya me gusta llamarle poco ortodoxas, para no decir un nombre feo. Es una realidad. Entonces, cuando hay esa cantidad de circulante en la calle, hay consumo. Hay gente que, sin necesidad de tener un buen trabajo, pues puede accesar a cosas. Un día me decían que en Limón un carajillo cualquiera por llevar paquetes se puede ganar hasta 200,000 pesos por semana. Eso más de lo que se gana en la zona sur también. En la zona sur también. Exactamente. Entonces, cuando usted empieza a entender esas realidades, cuando usted empieza a ver en ciertos centros educativos que hay muchachos que cuando les dicen, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser narco. Uno dijo un día, yo quiero ser como mi papá. ¿Qué hace tu papá? Narco. Es complicado.
O sea, esa es la realidad en la que estamos cayendo. Entonces vuelvo y retomo tu pregunta. Bueno, ¿qué está haciendo la política al respecto? Le está pasando lo de Kodak y lo de Blockbuster. No la están viendo venir y no se están sentando a decir, a tener la discusión países, cuál es la Costa Rica que debe existir para los próximos 50 años. ¿Y por qué? ¿Por qué, Iván? ¿Por qué crees que está pasando eso? ¿Por qué crees que no están sentándose a discutir? Es un poco de los partidos políticos en Costa Rica perdieron su razón de ser. Los partidos políticos dentro de la institucionalidad de un país son los llamados a generar las ideas, a generar la visión, porque la política es para eso. La política es para poder tener el poder de generar las grandes transformaciones. No es la presidencia por la presidencia. Es a partir de esa posición de poder generar las grandes transformaciones. Yo también le decía ayer a nuestro amigo que no, eso fue otra conversación el lunes. Dice, hay dos presidentes que si hubieran querido, si lo hubieran propuesto, hubieran logrado grandes transformaciones. Uno fue Luis Guillermo Solís, que entró con un cheque en blanco. Lo tuvo todo. El bipartidismo ganó con un récord de votos. El PLN quedó tendido en la lona por el retiro de Johnny Araya. O sea, logró junto con el Frente Amplio sumar 22 diputados. O sea, nunca más en la vida la izquierda, o la centro izquierda, va a tener esa cantidad o ese volumen. Y le lograron sumar los del PUST, aquella época que eran 10, y entonces tenían un bloque que prácticamente todo se pudo haber aprobado. O sea, cualquier paquete fiscal, cualquier cosa, Jonathan, en ese primer año de Guillermo Solís pudo haber hecho lo que le dio la gana. Y yo siempre he dicho que eso fue como pegarse la lotería y haberla dilapidado en 3 meses. Así es. Entonces realmente no se construyeron los grandes cambios o esta visión de reforma del Estado, como quieras llamarla, este nuevo modelo de desarrollo, para poder enfrentar los problemas que tenemos y el futuro que se viene. Y el otro es el actual, que con su estilo, con sus formas, genera un shock en el sistema, logra una aceptación muy alta. Ahora que andaba circulando por ahí la encuestilla de Opol y de nuestro amigo Mauricio Muñoz, hice el análisis para atrás. Y esa misma encuesta, en agosto del 22, le daba a Rodrigo Chávez 90%, casi 90% de aprobación y con un 5 negativos. Hoy, cuando ves los resultados de la calificación de la gestión del presidente, tiene 35 positivos y 17 negativos. O sea, prácticamente perdió más de 50 puntos en la valoración positiva de su gestión y en el saldo, que es negativo más positivo, más de 60 puntos. Yo les decía, eso lo que demuestra es que ese estilo que generó una construcción de cuenta corriente muy fuerte en los primeros 13 meses, esa cuenta corriente se ha venido gastando paulatinamente y si no hay un cambio en el estilo, que no lo va a haber, esa tendencia a caer se va a mantener. Lo que pasa es que la gente, como él desata amores y pasiones, los que lo odian quisieran verlo en el hoyo, pero mañana, ¿verdad? Así es. Pero eso no sucede porque hay un grupo de la población que aproximadamente es un 20%, y eso no se lo detectamos cuando hicimos el estudio de liderazgo, que reclama un líder tirano, un líder autocrático, que golpee la mesa, que aquí se hace lo que yo digo, y ese grupo tiene como referentes, oiga los nombres, Nayib Bukele, Putin y Trump. O sea, ahí, con solo que un tipo, esos son sus 3 referentes, ya te lo grafica de puntero, en la mayoría hombres, en la mayoría entre los 40 y 60 años, donde está concentrado lo que yo llamo los perdedores del sistema. ¿Cuáles son? ¿A qué le llamo yo los perdedores del sistema? El otrora clase media, que ha visto deteriorarse su calidad de vida, lo ves reflejando. Vos vas y te haces una vuelta por esa barriada de las partes de arriba de Guadalupe, al presidente que tanto le encanta hablar de Pugal, y yo creo que ni conoce Pugal, Pugal, Mozotal, Purú, Ipis, La Mora, La Facio, todo eso, cuando vos retrocedes en el tiempo, yo viví un tiempo en Pugal, en el último proyecto de clase media que pudo desarrollar el INE para este país, que es esta organización CURU, que es la organización que está entre la iglesia, subiendo la cuesta hasta el cementerio, y después del cementerio vas para la Chanita y para los cuadros. Entonces yo siempre decía, nosotros estamos en el jamón del sándwich, con los cuadros y Pugal abajo, que es bravo aquello. Y cuando de vez en cuando me doy una vuelta a CURU, ya mi tía que falleció, ya no vive ahí, pero a veces me da así como la nostalgia de agarrar el carro y me doy vueltas por esos barrios y yo veo el deterioro de las casas despintadas, esas casas que lindo te dabas, había que meterle mucho uno para arreglarla, que los corredores, el vasos, la cosa. Descuidadas.
el perla inoxidado, que uno dice, no, manda huevo, ni para una manita de gato. En efecto, no hay plata ni para una manita de gato. Y ahí ahora, últimamente, pues, varios viven en una casa que está diseñada para máximo 6 personas, ahí hay hasta 14, 15, ¿verdad? Metidos. Ese grupo, 8 de la clase media, que se ha deteriorado, yo le llamo el conductor de Uber. Cuando usted grafica el perfil del conductor de Uber, sin ser peyorativo, no quiero ser, estoy viendo para abajo de Uber, es un tipo que en su momento tuvo una buena calidad de vida, es parte de ese grupo y hoy por hoy sobrevive, manejando hasta 2 horas diarias, enojado, cabreado y con ganas de pasarle la factura a alguien. Por eso el discurso chavista en ese grupo cala muy fuerte, cala muy rápido, porque efectivamente hay que echarle la culpa a alguien, porque el ser humano, especialmente el tico, tiene una suerte de que otro tiene la culpa, no yo. Si te dejó la mujer, tiene su madre. Si te despidió del trabajo es porque le caigo mal al jefe. Si perdió el equipo es porque el árbitro nos echó, está en contra de nosotros. Hay cierta actitud o tendencia que hay un tercero siempre, y entre más fanático seas del tema, eso va a estar más presente. Entonces en ese grupo hay realmente una creencia de que sí, que hay tipos con corona, que sí, que hay un grupo que ha usado la política para exprimir al país, para ordeñarlo, y que hay que pasar factura. Entonces la discusión no es cuál es el modelo de desarrollo, ¿verdad? ¿Cuál es la Costa Rica que queremos? ¿Cuál es el modelo económico? No. La discusión aquí se volvió en que si se mantienen o no se mantienen los tipos con corona, que si el PLN desaparece o no desaparece, que si Chávez debe continuar el poder, que qué bien que Pilar Cisneros le dio en la Asamblea Legislativa plano. O sea, cuando vos empezás a escuchar y ahora las conversaciones giran alrededor de eso, entonces se está perdiendo la verdadera conversación de fondo, que este presidente con esos números tenía la oportunidad de sentarnos en la mesa a todos los actores políticos. Cuando hablo de actores políticos me refiero desde la iglesia, los sindicatos, los académicos, los empresarios, todas las fuerzas que inciden en la sociedad a llegar a un gran acuerdo nacional. Irlanda era uno de los países más pobres de Europa. Es más, y la migración irlandesa que se dio en cierto momento de la historia obedecía mucho a las condiciones de pobreza y de que Irlanda era un país acabado. Hasta que se pusieron de acuerdo y llegaron a un acuerdo nacional, que creo que fue en los 80s, y hoy por hoy Irlanda es uno de los países, si no uno de los países más ricos, más productivos y más seguros, prósperos de toda Europa. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo de los sindicatos irlandeses eran bravísimos y tuvieron que ceder a ciertas cosas, los empresarios tuvieron que ceder a ciertas cosas. Una de las grandes decisiones fue pasar al flat tax, que es un solo impuesto, ¿verdad? Nada, que como aquí tenemos ¿cuántos impuestos teníamos? Como 100, ¿verdad? Una cosa así. Más o menos, 113. Una locura. Mayor libertad y flexibilidad para formar una empresa, por ejemplo. No tanta tramitología, tanto permiso. Yo un día me quedé viendo, tú sabes que a mí me gusta salir y andar por todo lado, y un día fui a un lugar cerrado, qué raro, ¿ah? Cerrado, y ya el tercero me cabré y llamé a la dueña. Me dijo, no, es que me cerró la MUNI. ¿Por qué? Tiene negocio diagonal a Carlos María Ulloa. Dentro de Carlos María Ulloa hay una capilla. Y entonces, para renovar la patente, le aplicaron la famosa ley que si estás a no sé cuántos metros de una iglesia. Y empecé a ver en Coronado que también un tipo, no sé, tenía un ambiente muy bueno, tenía que cerrar a las 12, le cayeron a las 12:10 y lo cerraron. Y yo me quedaba pensando, yo digo, pero la municipalidad no entenderá que el negocio es que estén abiertos, estén generando consumo. Es la única forma que le lleguen impuestos. Estén generando actividad, porque entonces beneficia a la municipalidad por más impuestos, beneficia al propietario, los empleados, etc. Entonces, es esta visión obtusa del control por el control. Y eso se ha vuelto una pesadilla en este país, se ha vuelto excesivamente purista. Y eso es herencia de las teorías otonistas, de la transparencia, la ética y la anticorrupción, y que casi que hacer plata es un pecado en este país últimamente, se ha satanizado. Hay una creencia muy arraigada en ciertos sectores, especialmente izquierda, de que los millonarios no deberían participar en política. Una cosa que es totalmente patética, ¿verdad? Entonces, Jonathan, mientras esa ceguera exista, mientras ese vendaje esté ahí puesto y no llegue realmente un liderazgo político a poner las cosas en su lugar,
llámese sentarnos a todos, negociar y construir para ir a un nuevo modelo. Ojo, Chávez en su cabeza, y lo ha dicho públicamente, quiere un nuevo modelo, quiere convertirnos en un Singapur, en una economía de servicios. Es más, en un discurso se debe decir que ya era hora de que dejáramos de ser una economía que vende postres, ¿verdad? O sea, llámese, para Chávez en su cabeza, el agro no existe. Esto debería ser una economía de servicios a la Singapur, ¿verdad? Y que si hay que importar todo, pues todo se importe si realmente sale más barato. Yo no estoy ni a favor ni en contra de eso, pero eso implica un cambio estructural de una magnitud tal que no se puede hacer a punta de plomo y a punta de golpe y dinamitar los puentes, se hace negociando con los actores. Esa frase del vicepresidente Brunner lo graficó tan de cuerpo entero todo esto que está pasando cuando le preguntan de qué va a hacer el asesor productivo con el tipo de cambio y el tipo se deja decir, bueno, hey, si no les conviene que se dediquen a otra cosa. Y uno dice, mano, eso resume todo. Eso lo resume todo, exactamente. Entonces, de ahí, te hago un paréntesis porque te he escuchado en otros momentos hacer una frase, un comentario, y con lo que estás diciendo del presidente quisiera saber cuál es la actualización de ese comentario. ¿El presidente sigue manteniendo el control de la agenda mediática y política o ya no lo tiene? A ver, el presidente en el 2023 perdió el control. Por eso su deterioro en ese año fue tan fuerte. Iniciando este año, tomó el control de nuevo y lo ha basado mucho con todo este tema del referéndum. Y últimamente lo está perdiendo. Esa intervención ayer para desmentir que el hombre se lo echa, que no es mujeriego, y que esto de Monterán, que llegan las damas de compañía, es mentira, y que no estoy... Yo decía, perdió el control. Y eso tiene una razón de ser también. El hombre es adicto a las redes sociales. Es susceptible a todo lo que se diga y se haga ahí. Yo creo que los dos políticos más sensibles a las redes sociales en este país son el presidente y Mauricio Tarao. O sea, son dos humanos que depende de lo que se diga ahí, así usted los ve actuar y operar. Y entonces el presidente está perdiendo el control de la conversación. Y en política, Jonathan, así como en el fútbol, tener el control del balón te permite tener el control del partido. En política, tener el control de la conversación te permite tener el control de la agenda. Y hoy por hoy el presidente perdió el control de nuevo. Lo que pasa es que aquí no hay una organización, o sea, no hay una oposición organizada que esté con algo sistematizado y que pueda estar capitalizando entonces eso. Hay una guerra de desgaste, pero es más por esfuerzos de cada una de las partes, no por una acción conjunta. Y quien está capitalizando eso, porque se está posicionando como el alter ego de la locura Zapote, yo le llamo, la gente está empezando a decir que la locura está en Zapote y la cordura está en Cuesta Moras. Y ese personaje, ese posicionamiento, lo está logrando el actual presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias. Por eso, no en vano, Chávez lo pasa atacando todas las semanas, porque ya entendió que el antichavismo, que cada día viene creciendo más, está encontrando un depositario correcto de esa energía y de esa causa, que es que Chávez y su grupo no pueden continuar en el poder. La elección del 2026 se va a jugar en ese escenario. Un grupo que está casado con este concepto chavista, que hay que entender que más que chavista, pilarcista. Chávez es un excelente actor que tiene a una guionista de primera marca, la ideóloga que es Pilar Cisneros. Cuando usted lee a Héctor Espinosa, sus columnas, y no las de ahora, sino las de bien atrás, ahí está reflejado en esencia lo que es el chavismo, que es este concepto de un país saqueado, de un país prácticamente administrado por un grupito, por un club de Toby, que llamo yo un club de amigos, y que entonces la solución es eliminar a ese club de Toby y que el pueblo tome el control. Y vos y yo sabemos que el pueblo tome el control es mentira. Toma el control otro club de Toby. Otra argolla, sí. Otra argolla, como decíamos en Chile, las argollas no son malas, lo malo es no estar en ellas. Entonces lo que estás viendo también es una lucha de élites, una élite que se siente desplazada, como me decía un empresario muy fuerte, me decía, pero es que siempre ha existido así. Cuando usted
tenés el poder, vos querés desplazar al otro y te juegan por aquí, te juegan por allá. Pero es una cosa muy políticamente correcta como se hacía. Es que hoy es atar la espinilla, ¿verdad? O sea, la intencionalidad y lo que se quiere hacer, que es sacarte del juego, o sea, no lo despista, ¿no? Es totalmente evidente y totalmente claro. Entonces, Iván, esta guerra sí. perdón, una pregunta. Ahora estabas diciendo que el perfil de liderazgo que acuerpaba a Chávez era autoritario y todas las características que dabas. Y estás hablando ahora que la antítesis está siéndose reflejada en el presidente del Congreso. ¿Cómo podrías calificar o describir o cualificar a este personaje que tendría que ser la oposición al chavismo? ¿Cómo lo dibujas en la mente? Los países, al igual que los seres humanos, tenemos ADN histórico. Esto no es Guatemala, esto no es Honduras, donde posiblemente a punta de plomo usted puede lograr cosas. Guatemala es un chiste, la institución no existe y los partidos políticos no existen. El último presidente, Yamatei, el prestante de Arevalo, ganó la elección la cuarta vez que participó y las 4 veces fue con un partido diferente. Y se hacen unos resultados rarísimos. Entonces, y ese partido Yamatei se recicló y un montón de gente se fue a trabajar con muletes. Es una vaina bastante particular. Con todo y todo lo que digan, el único partido estable, estructurado y con ideas es el de la UNE, formado por el paz descanse Álvaro Colón, y que es donde ha participado en las últimas elecciones la eterna candidata Sandra Torres. Entonces, el ADN histórico es lo que caracteriza tu esencia, porque no es algo aprendido, es algo que viene, es parte tuyo, es de tu historia. Uno de los grandes problemas de Chávez, que es como es un tecnócrata y todo lo reduce a números macroeconómicos, no entiende estos conceptos que vienen más del tema cultural y el tema histórico y entender las sociedades como el producto de cultura y contracultura. Ahora está leyendo un librito muy bueno, se llama La conquista del Cool, el negocio de la cultura y la contracultura en el nacimiento del consumismo moderno, un poco para entender la sociedad norteamericana, cómo es que opera. O sea, las cosas no son por generación espontánea. Y una de las cosas que tiene este país dentro de su esencia, dentro de su ADN histórico, es el concepto de la democracia. ¿Okay? La democracia entendida como el respeto, el civismo, el estadista, la estatura, el estereotipo de lo que debe ser un presidente, ¿verdad? Y todas esas características producto de este ADN histórico, de este concepto y pilar fundamental de nuestra identidad, que es ser un demócrata, las serán reflejadas en la antítesis o en el contrincante de todo lo contrario de lo que acabo de decir, que es Rodrigo Chávez, que quiere romper eso, y cuando usted escucha hablar a Chávez, uno dice, este carajo cree que la historia va a empezar a partir de él. Y realmente lo cree que viene a refundar el país y acabar, y lo llamó dictadura perfecta, a como se ha desarrollado el país en los últimos 70 años. Entonces él viene a refundar, a cambiar las reglas, un nuevo modelo, y no está mal. Para eso uno es presidente, para poder soñar a esos niveles. Lo que no está bien es la forma en que lo quiere hacer, que es a punta de fierro, que llamo yo, ¿verdad? Dios guarde que hubiera ejército, no sé qué hubiera pasado con un sujeto con estas características. Y no estoy personalizándolo y que sea él, está hablando en general de sujetos con estas características y que tienen esta especie de mesianismo. Cuando tienen a su disposición las Fuerzas Armadas y hay concubinato y hay coordinación, eso puede ser un problema grave. O sea, la estabilidad del régimen chavista en Venezuela, en este caso Maduro, se sostiene por el concubinato con el ejército. En Guatemala se sostiene por el trío empresarios, políticos y ejército. El trío de la corrupción le llaman allá, que estuvieron a punto de tumbarse a Arevalo. O sea, hasta el último momento lo tuvieron en alas de cucaracha. Y fue tal que Arevalo tuvo que asumir el poder en la madrugada por todo el zafarrancho que se dio a raíz de la elección de la presidencia del Congreso y que se sacaron de la manga ahí una ilegalidad del partido de Arevalo para no permitir que esa elección fuera legal, ¿verdad? Pero ¿por qué se hacen esas cosas? Porque si estoy respaldado por las armas, compadre, estos están conmigo, aquí nadie se mete. Dichosamente nosotros no tenemos eso, porque cuando llegan este tipo de sujetos, es lo peligroso. Gracias también existe una institucionalidad que permite amortiguar esas ínfulas
O sea, que dicha que existe la Sala Cuarta, que dicha que existe el control político de la Asamblea Legislativa, que dicha que existe el Poder Judicial, maravilloso que existe la prensa canalla. O sea, es muy normal en cualquier país del mundo que la línea editorial de un medio no esté de acuerdo con la forma o el modelo de gobernar de un sujeto. Yo pongo siempre el mejor ejemplo. O sea, la guerra más así patricida que yo he visto entre medios y gobierno fue en Argentina, Kirchner contra el Clarín. Cuando ya Kirchner llegó a un nivel aquello, que imagínate que exista FUTV en Argentina, o el FUTV de acá, y llega un día el presidente y dice, a partir de mañana el fútbol es para todo el pueblo, se va para el CINAR, y le mataste el negocio, para quebrarlos. O sea, a ese nivel de guerra. O sea, lo de aquí es de juguete, a la par de eso. Entonces, nosotros, nuestro ADN histórico, ese tipo de cosas no son de recibo, pero hay un grupo que sí lo está considerando de recibo, pero sigue siendo un grupo de minoría. Hay una gran mayoría donde ese ADN histórico que vamos a hablar está presente, pero dentro de esa gran mayoría hay un bolsón de lo que yo llamo el palangana. Es el que califica hoy la gestión de Chávez de irregular, no sé, no respondo. Es el tipo que has visto las palanganas cuando las tiras al suelo, se hacen así, hasta que se estabilizan. Hay un montón de palanganas en este momento y los que están esperando una alternativa. Están esperando convencerse de que no les gusta lo que ven, y muchas veces eso pasa por, bueno, sí, definitivamente no, y sí. Esa alternativa, ese líder de ese antichavismo, de ese antioficialismo, si no lo queremos personalizar, es lo que va a hacer la diferencia. Y hoy se está posicionando don Rodrigo Arias Sánchez como esa alternativa. Fabricio Alvarado, que aparece en esa encuesta, vos y yo lo sabemos, Fabricio históricamente siempre va a marcar entre un 12 y 18% de intención de voto, porque ese es el grupo duro, ¿verdad? El núcleo conservador, fuerte y duro, que tal vez ese número no le dé para una presidencia, pero sí para hacer una fuerza política relevante y clave. ¿Por qué va a ser clave el fabricismo en esta elección? La diferencia entre el chavismo, y conste, no soy peyorativo, ¿verdad? En 30 segundos, Iván, porque ya hay que ir terminando. A mí me gusta poner ejemplos que la gente entienda. La diferencia entre el chavista y el fabricista solo es uno. Uno tiene pandereta y el otro no. Pero es uno mismo. Conservadores, cierto machismo, sus ídolos, Bukele, Trump, Bolsonaro, nivel educativo, conservadurismo, todo lo que tiene que ver con la familia, los valores. Es lo mismo. Simplemente uno está más apalancado en el tema religioso y el otro no. Por eso que el fabricismo sea sólido y fuerte es un muro de contención al chavismo. Por eso, se nos está acabando el tiempo, Iván. Okay, bueno, ahí termino. Pero esto va para más. Va para el segundo programa. Así es. Nos esperamos en otro programa para seguir hablando de eso. Y mañana a las 10 de la mañana, Red Democrática. No se lo pierda. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo